el investigador Timothy A. Wise, asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial, donde su trabajo se centra en el futuro de la alimentación. Es una persona, pues, informada sobre lo que está ocurriendo en esta disputa comercial, pues que se sostiene sobre todo entre Estados Unidos y México, toda vez que México pues está procurando defender los maíces criollos, los maíces que han generado incluso pues cientos o acaso miles de años, pues las propias comunidades indígenas, estas razas de maíz que están siendo amenazadas porque Estados Unidos pues insiste en que México tiene que comprarle su maíz transgénico. Hay que recordar que México durante el actual sexenio ha hecho esfuerzos importantes, ha publicado decretos importantes para proteger a el maíz mexicano en sus distintas variedades y también pues cerrar la puerta a, incluso de manera paulatina, a la importación de maíz transgénico, sobre todo que se importa como maíz forrajero, y también pues a aquellos otros complementos al propio cultivo de maíz transgénico, como es el propio glifosato. Recordar solamente que Estados Unidos pues decía que México no tenía ningún tipo de evidencias sólidas de carácter científico sobre los daños a la salud que pudiera estar provocando el maíz transgénico. Sin embargo, pues el pasado 5 de marzo, México ha presentado una respuesta formal a Estados Unidos en esta disputa comercial del acuerdo que hay entre estos dos países. Fue publicado ya por la Secretaría del TEMEC. Hay que recordar que con un decreto en 2023 México pues ha prohibido la utilización del herbicida glifosato, incluso de manera paulatina, perdón, y en ese sentido, pues la eliminación del uso de maíz genéticamente modificado, pues ha provocado que Estados Unidos pues le dispute a México en materia comercial. Pero le doy la bienvenida a Timothy Wise. Agradezco mucho la participación de Timothy en este espacio, pues para que nos explique cómo se encuentra esta situación. ¿Cómo estás, Timothy Wise? Es un gusto saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues, Timothy, entrando en materia, si por favor nos pudieras explicar qué alcances tiene esta respuesta que ha dado México con respecto a esta disputa que mantiene con Estados Unidos, qué alcances tiene, qué relevancia tiene precisamente para esta defensa que está haciendo México de los maíces criollos. Pues es la contesta que hemos esperado mucho tiempo, porque los Estados Unidos desde el principio ha aseverado que México no tenga ciencia para fundamentar sus políticas de restringir el consumo de maíz transgénico con glifosato en la tortilla. Y ya llega la ciencia, es un documento impresionante, 200 páginas, más de 300 citas, la mayoría académicas, muchos sobre la ciencia de los daños posibles de comer altos niveles de maíz transgénico en la tortilla y los altos riesgos para los mexicanos de comer tortillas que tienen residuos de glifosato, la herbicida que se utiliza en la gran mayoría de los maíces transgénicos. Entonces es muy impresionante. Ya está para los Estados Unidos a contestar. En ese sentido, bueno, pues Timothy, usted es un experto en este tipo de materias. Es importante que México haya respondido, pero me gustaría que nos hablara ahora de la calidad de la respuesta que ha dado México. Es algo que se esperaba, considera que en efecto es contundente al argumentar con bases científicas, pues la propia defensa de los maíces criollos y también
pues el riesgo que hay de consumir maíz genéticamente modificado. Es mucho más profundo que hubiera esperado. Es impresionante que México pues ha escrito una defensa tan detallada y tan bien documentada. ¿Verdad? Es un logro. Y yo sé que fue difícil porque les tocó hacerlo durante la Navidad. A los de CONACYT, de Economía del Gobierno de México, estaban trabajando duros para completarlo. Pero ya vale la pena, es impresionante. Mira, en tanto a, a la profundidad, tiene sobre, sobre el consumo de maíz transgénico, consulto mis apuntes porque es tanto por apuntar. Tenían 13 páginas de pruebas de 66 referencias académicas de revistas revisadas por pares, incluyendo un montón de revistas súper importantes sobre la toxicología, epidemiología y demás. Documento, documentan los riesgos de consumo directo y también documentan que el argumento es que los riesgos de México son mucho más altos que para los Estados Unidos. Y eso es muy importante entender, ¿no? Que México consume 10 veces el nivel diario de maíz y lo hace en forma de tortilla, ¿no? De maíz nixtamalizada, que es casi directa, ¿no? De consumir el grano propio. En Estados Unidos lo consumimos, ¿no? Ni sabemos cómo consumimos el maíz. Está en alimentos altamente procesados, está en la carne, está en otras formas, que no corren los mismos riesgos de comerlo directamente. Y es por eso que ha puesto el decreto y las restricciones a la tortilla en particular, a la cadena. En tanto a glifosato, demuestran con varios estudios académicos que, que los residuos de glifosato pueden dañar a los órganos de los seres humanos. El glifosato ya está en las cortes en los Estados Unidos por dar cáncer a muchos expuestos a la herbicida, ya comprobada que es dañoso y es dañino. Y en la tortilla han documentado y demuestra México que se han detectado niveles de residuos de glifosato y de transgenes, aunque México no permita el uso. Es decir, que permitir el uso, como quiere los Estados Unidos, sería muy preocupante. Sí, en ese sentido, bueno, pues nos comenta que es una respuesta sólida, basada en estudios científicos. Durante mucho tiempo la propaganda de las empresas estadounidenses, de las grandes empresas, señalaban que no había evidencia científica alguna que pudiera apoyar el decreto mexicano. Usted, investigador Timothy Wise, nos comenta que por el contrario ha sido una investigación copiosa, abundante, sólida, que México ha presentado para defender el decreto que protege a los maíces criollos y que prohíbe la siembra de maíz transgénico en este país y la compra de maíz transgénico, sobre todo para consumo humano y por lo que entendemos, en un futuro también incluso para el maíz que va al forraje. Pero me gustaría preguntarle sobre qué expectativas tiene México de tener éxito en esta disputa, porque pues ojalá se atendiera solamente al asunto
científico, como lo está haciendo México, pero hay otros intereses muy poderosos de grandes empresas transnacionales que pues están muy cómodas con el maíz transgénico, aunque no atiendan la salud precisamente de los consumidores, pero son empresas muy poderosas que influyen en el propio gobierno estadounidense. En ese sentido, ¿qué expectativas tiene esta respuesta de México de prevalecer ante estos intereses? Pues es difícil saber, ¿no? Porque estamos hablando de un acuerdo comercial, no científico, ¿no? Un acuerdo comercial que básicamente es escrito por las empresas multinacionales. Es decir que va a ser muy difícil que gane México, pero en este caso tiene la razón. Es decir, en tantos niveles. Básicamente lo que dice México y es muy llamativa también para la gente de Estados Unidos, que están diciendo que, mira, nosotros en México corremos un riesgo mucho más alto por el consumo que tenemos del maíz nixtamalizado. No importamos casi nada de eso, no lo necesitamos y no lo queremos. Y cuando ustedes en Estados Unidos nos dicen que hemos comprobado con todos nuestros procesos regulatorios que es, que es sano, que es inocuo comer el maíz así, México dice no, la ciencia de ustedes no es adecuada. Y es muy llamativa que los Estados Unidos ha estado diciendo durante meses, hasta años, que México no tiene la ciencia y México está diciendo ustedes no tienen la ciencia. Sus procesos de regulación están dominados por las empresas. En gran parte las evaluaciones de riesgos van a base de estudios de las mismas empresas, de sus productos, entonces conflictos de interés por todos lados. Que las fuentes que citan los Estados Unidos en su queja en la disputa están completamente desfasados, es decir, apenas tienen citas de los últimos 10 años. Eso es terrible, es decir, que ha avanzado mucho la ciencia en ese tema y la respuesta de México tiene toda esa ciencia. Ojalá los Estados Unidos y los panelistas del tribunal del TEMEC los lean, los estudian, pero además, y eso es importante, pues entonces lo que está diciendo México es que las evaluaciones de riesgo de Estados Unidos no son adecuadas para asegurar la inocuidad de comer el maíz en México. Entonces, hicimos nuestras propias evaluaciones de riesgo con toda la ciencia y hemos determinado que tenemos que tomar esas políticas. Y mira, no apenas restringen el comercio, afectan menos de 1% de las exportaciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos apenas exporta maíz blanco y el maíz blanco que exporta podría ser de maíz no transgénico si los mismos agricultores quieren ganar un precio prima para su maíz. Sería excelente para los agricultores de Estados Unidos, pero no para las empresas de biotecnología. Eso es lo que está diciendo usted. En ese sentido, investigador Timothy A. Wise, preguntarle qué es lo que sigue. Entendemos que se espera que este proceso formal de arbitraje emita un veredicto en noviembre próximo. ¿Hay algo que se pueda hacer en el Inter, algún otro proceso que tengan que realizar tanto México como Estados Unidos? Sigue un proceso largo el caso del TEMEC, es decir, que no esperan una resolución hasta noviembre, dicen.
y es porque ya los Estados Unidos tienen que responder a la respuesta de México. Ojalá lo lean y dan una, un respeto a la investigación que ha hecho, la documentación, que lean la ciencia que presenta. Pero después México puede responder, van a tener unas audiencias públicas, bueno, no sé si son públicas, pero audiencias con expertos en finales de junio, creo, y pronto, dentro de 10 días, van a presentar unas ONGs, sus aportaciones al proceso, incluso el mío de IATP en los Estados Unidos, pero además 5 organizaciones de México que han trabajado el tema durante años, han militado por las restricciones que vemos en el decreto. Ellos tienen su oportunidad formal de presentar sus argumentos con finales de este mes. Preguntarle, Timothy a Wise, pues bueno, pues recientemente, el día de ayer fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de México la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Esto, pues después de una larga lucha de décadas prácticamente, que han emprendido los movimientos sociales en México y que pues fueron encontrando eco, algún tipo de espacio, sobre todo en algunas dependencias con la llegada del nuevo gobierno, particularmente en una subsecretaría de precisamente de la Secretaría de Agricultura mexicana, y pues vemos una ley pues muy ambiciosa en el sentido de que busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada y saludable como un derecho. Busca también la propia autosuficiencia y soberanía alimentaria del país, la producción alimentaria saludable y sustentable, es decir, pues armónica con el propio medio ambiente y con la salud de las personas. También pues se refiere a las propias compras públicas a las que estarían obligados el sector gubernamental para con los pequeños y medianos productores, generar una reserva estratégica de alimentos, un etiquetado de alimentos que contengan transgénicos, advertir que contienen transgénicos, un sistema intersecretarial nacional de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad. Es decir, todo parece indicar que pues esta defensa que está realizando México del propio maíz transgénico, pues perdón, del propio maíz criollo, y que está tratando o buscando prohibir la compra y la siembra de maíz transgénico en México, pues está, decíamos, engarzada a una política más amplia de soberanía alimentaria. En ese sentido, preguntarle sobre los propios límites que tiene el tratado México, Estados Unidos y Canadá, o las atribuciones que tiene para intervenir en decisiones soberanas de México que tienen que ver con su política alimentaria. ¿Qué opinión tiene sobre este capítulo del Tratado de Libre Comercio que pues ha provocado precisamente esta disputa entre México y Estados Unidos porque México no quiere el maíz transgénico? No, es buena pregunta, porque es un logro impresionante la ley de derecho a la alimentación de México. Los saludo. He estudiado muchos países que han buscado hacer lo mismo. Es tan difícil ganar esas batallas por el poder que tienen las empresas, pero el gobierno ha demostrado una fortaleza impresionante de persistir en eso. Y la pregunta sobre el atentado potencial del tratado en contra de la soberanía de México en tomar esas decisiones es válido. Es decir, que, mira, en este caso estamos hablando con los transgénicos, estamos hablando de medidas que apenas tocan el comercio, no dañan a los productores de Estados Unidos. Y los Estados Unidos aún quiere decir que con el tratado puede decir a México,
No, mexicanos tienen que aceptar tortillas con transgénicos y glifosato. Tienen que aceptarlo por el tratado. Y yo creo que eso no es justo, no tiene sentido. El tratado no fue escrito para esos propósitos. Lo mismo con el derecho a la alimentación. Podría resucitar los mismos argumentos de los Estados Unidos para combatir elementos de la ley. Ojalá no lo haga. Ojalá pierda esta controversia los Estados Unidos contra México y los transgénicos y deje de desafiar, de incidir en contra de la alimentación saludable y el derecho a eso. ¿Cómo que no? Timothy Aguais, me gustaría también preguntarle sobre, más bien que abundara sobre algo que ya nos empezaba a comentar, a platicar, sobre, pues también, qué es lo que anima a estas empresas a, pues, seguir insistiendo en venderle a México maíz transgénico, pero no solamente a México, sino qué pasa con la propia sociedad estadounidense que pudiera también tener acceso, pues, a maíz sano, libre de transgénicos, libre de glifosato. Claro, ya nos ha explicado, no lo consumen como lo consumimos nosotros prácticamente, pues es nuestra dieta básica, milenaria, una herencia cultural importante que tenemos precisamente a través de la planta del maíz, pero finalmente también termina consumiéndose en Estados Unidos y también podría generar incluso algún tipo de afectaciones a la salud de la sociedad estadounidense. ¿Por qué prácticamente pues siguen insistiendo en venderle a México, seguir produciendo maíz transgénico, cuando usted incluso ya dijo, pues representarían el 1% de todo lo que están ellos produciendo, que va hacia consumo humano? En ese sentido, pues, ¿por qué insistir? ¿Qué es tan grande el negocio de estas empresas o es una cuestión política? ¿Ante qué estamos precisamente para que estas transnacionales, estas empresas, pues incluso tengan la facultad de imponerse al gobierno de Estados Unidos, llevar a México ante estas paneles en el Tratado de Libre Comercio y no pensar en su propia población? Buena pregunta, muy buena pregunta. Verdad, lo que más me fascina de este caso entre México y Estados Unidos y la respuesta de México es que despierte al público norteamericano, al gobierno norteamericano, a los riesgos, porque creo que las empresas han logrado impedir una lectura al fondo de las nuevas evidencias que estamos viendo de los daños a la salud potencial. No se puede estudiar porque no tenemos etiquetado de transgénicos. Entonces, ¿cómo puede hacer un investigador un estudio de los que sí comen y no comen si no está etiquetado? No hay manera. Entonces, a largo plazo, lo que hemos visto en Estados Unidos es exactamente lo que usted señala. Un aumento pues preocupante de los problemas de salud que resultados de nuestras dietas. No se puede comprobar que es de los transgénicos, que es del glifosato, pero de las dietas sí, se puede comprobar acordado y daños terribles, es decir, que tenemos epidemia de problemas del sistema intestino, ¿no? Esos son implicados en los estudios nuevos que hemos visto sobre glifosato y sobre el maíz BT, el maíz transgénico que está hecha para combatir, para matar insectos. Puede que hace daño a animales más que insectos. Y eso es una de las preocupaciones que señala México en su respuesta. Entonces, yo tengo la esperanza de que la postura fuerte de México nos despierte en los Estados Unidos, abre un nuevo espacio para debate y que dejemos
de aceptar la política de las empresas y de un gobierno de Estados Unidos bastante influida por esas empresas. Pues Timothy Aguais, pues agradezco mucho la participación siempre brillante en estos temas que ha tenido con nosotros. A reserva de que quiera comentar algo más, pues me despido con mucho agradecimiento. No, gracias, Osmo. Es muy importante el tema y va desarrollándose. Es decir, que esas propuestas, esos comentarios formales de expertos de México y Estados Unidos, de las ONGs, vienen pronto, vienen en 10 días. Y, y eso también va a darnos una oportunidad de examinar las evidencias y para ustedes, para los medios, de entrevistar a otros expertos de ANEC, de Si Maíz No Hay País, de qué más tiene de poder de consumidor, del consumidor, de poder, de qué más tiene la invitación de presentar comentarios, um, de, de semillas de vida, pues van a presentar su ciencia, su perspectiva. Y esa oportunidad de seguir el tema, de profundizar el tema y de poner en la mesa de Estados Unidos unos desafíos que tienen que contestar. Pues muchas gracias, Timothy Aguais. Claro, estaremos atentos a lo que viene en 10 días, ya también la aportación de las organizaciones sociales. Por supuesto, estaremos nosotros en el tema, seguiremos también platicando con más personas que conocen de el mismo. Y claro, para nosotros es un tema muy, muy relevante esta defensa del maíz criollo, las distintas razas de maíz que se cultivan en México frente a esta amenaza que representa el maíz transgénico en esta disputa que sostiene, disputa de carácter comercial en el marco del TEMEC, México y Estados Unidos. Pues mientras tanto, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Osimo.